Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Viviana Soto, soy socia fundadora del colectivo Dignidad Entre Rejas y estamos muy contentos como colectivo, quienes nos integran, en encontrarnos en esta segunda sesión de diálogos penitenciarios. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, un invitado que también es amigo nuestro, con el que hemos trabajado, así que estamos muy contentos de tenerlo presente aquí con nosotros, Alejandro Vera. Voy a hacer una breve presentación, así que él después nos puede extender un poquito más. Él es abogado de la región del Biobío, defensor penitenciario y es parte de la Asociación de Pensamiento Penal, un espacio para el análisis crítico, eh, para pensar justamente la democracia y los derechos humanos. Alejandro Vera es un abogado, como bien les dije, magíster en Derecho Penal, diplomado en Derechos Humanos y nos va a conversar hoy día sobre, eh, bueno, antecedentes, información sobre la situación penitenciaria en la región del Biobío. Decir que el colectivo Dignidad Entre Rejas, que está organizando estos ciclos penitenciarios, es el único colectivo que está pensando y que se ha reunido desde el año 2022 eh, para trabajar con y por las personas privadas de libertad. Un colectivo que nace a partir de la organización de la sociedad civil y que busca contribuir justamente al trabajo en favor de las personas que están en los recintos penitenciarios. Así que estamos muy contentos como colectivo y con nuestro invitado Alejandro. Así es que Alejandro, te doy la palabra para que nos saludes y nos comentes y nos cuentes sobre cuál es la situación penitenciaria en la región del Biobío. Muchas gracias, Viviana, por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Nuevamente le agradezco también una extensa presentación. A veces uno le cuesta exponer lo que uno hace o los logros que ha obtenido. Como bien decía Viviana, soy abogado, magíster en Derecho Penal, soy defensor penal público, muy orgulloso. Toda mi carrera profesional la he hecho dentro de la Defensoría Penal Pública. Desde mi práctica profesional, y soy defensor penal público ya hace 11 años y defensor penitenciario hace 8 años en la región del Biobío. Eso también me ha permitido conocer cierta realidad de las unidades penales, de los establecimientos penitenciarios, de la vida al interior de las unidades penales, de los problemas, de los beneficios, de lo complejo, de las alegrías que se viven también, de los sufrimientos. Eh, Uno se empapa con las experiencias de las islas y internos al interior de las unidades penales y con eso uno lo puede transmitir también al medio libre para que se conozca cómo es la realidad adentro de las cárceles. Y eso es lo que vengo a comentar sin mucho antecedente doctrinario. Es realidad pura lo que vamos a conversar, lo que está ocurriendo hoy día al interior de la unidad penales. Genial, súper, súper interesante, sobre todo ahora que la situación carcelaria está en la discusión constante a través de los medios, a través de la misma ciudadanía, con esta sensación, ¿no es cierto? Y con este foco que se ha dado también a la discusión política que tiene que ver con la seguridad. ¿Sí? Entonces, por eso también nos interesa saber bien cómo estamos también en la situación penitenciaria, porque es importante que pensemos y conversemos sobre la situación carcelaria en el país y por sobre todo en nuestra región del Biobío. Entonces, Alejandro, si tienes alguna presentación, ya puedes compartirnos pantalla. Muchas gracias. Sí, efectivamente comparto la misma visión. Es importante eh, mirar la cárcel para poder trabajar también los temas de seguridad pública y la reinserción. Soy un ferviente creyente en la reinserción social de las personas privadas de libertad.
Voy a compartir. Así. Y Reiterar que estamos con Alejandro Vera, él es abogado, abogado defensor penal de la región del Biobío. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. Súper. Sí, reiterando los agradecimientos por la invitación, por el tema, por lo que me apasiona. Vamos a comenzar conversando. Esto solamente va a ser una conversación. Voy a exponer algunos conceptos, algunos antecedentes, como para nivelar un poco lo que vamos a conversar después. Posteriormente vamos a ir revisando las unidades penales, su composición, las unidades penales de la región del Biobío y ciertos puntos de interés, le pusimos como tal, que siempre es necesario observar dentro de las unidades penales para después sacar alguna conclusión entre todas y todos. Em, no sé. Es importante mencionar, hoy día, hasta el desencierro de hoy día en la mañana, en la región del Biobío hay 3.432 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios con régimen cerrado. Cerrado y semicerrado abierto o semiabierto. Y eso es. ¿Qué quiere decir esto? Que en las unidades penales de la región del Biobío, es decir, 7 unidades penales, hay 3.432 personas. Esto después lo vamos a glosar tanto en hombres, mujeres, que son la segmentación básica de las unidades penales, segmentación o segregación básica de las unidades penales. Y además vamos a observar también aquellas personas que están privadas de libertad en los centros de educación y trabajo. Son unidades penales que vamos a ver cuál es su concepto posteriormente, pero tienen una característica especial, que también la vamos a hacer alusión. Vamos a hablar mucho de lo que son los establecimientos penitenciarios. Los establecimientos penitenciarios, como dice su concepto, este es un concepto normativo, el artículo 11 del Decreto Supremo 518, que establece el reglamento de establecimientos penitenciarios. Indica que son recintos donde deban permanecer custodiadas las personas privadas de libertad en razón a detención y mientras estén dispuestas o puestas a disposición del tribunal correspondiente. Las personas sometidas a prisión preventiva, personas condenadas al cumplimiento de penas privativas de libertad, todas las cuales estarán sujetas a la atención, vigilancia y custodia de la administración según corresponde. Son importantes esos tres objetivos porque son los objetivos centrales de Gendarmería de Chile. Atención, vigilancia y custodia. A través de esos tres objetivos nace la obligación de seguridad, la obligación de reinserción y la atención propiamente tal. Em, El mismo reglamento de establecimientos penitenciarios establece diversos tipos de unidades penales o establecimientos penitenciarios. ¿Por qué hacemos esta distinción y por qué lo traemos a colación hoy día? Es porque cada uno tiene una complejidad distinta, puede tener problemáticas distintas y incluso tiene niveles de seguridad distintos. Eso impacta en el tipo eh, de interno o interna que llega a estas unidades penales, genera también cierta segregación que es efectuada por Gendarmería de Chile para la seguridad misma del recinto, para la seguridad propia de los internos que están al interior de la unidad penal y también que colabora o ayuda a establecer los planes de intervención individual que se estructuran para la reinserción social de los internos. El más básico, uno de los más básicos tipos de establecimientos penitenciarios es el centro de detención preventiva, que es el establecimiento penitenciario destinado a detenidos y sujetos a prisión preventiva. Es un marco muy general, porque en centro de detención preventiva también hay personas privadas de libertad en calidad de condenados. Tenemos esas dos calidades. Estamos haciendo algunas aclaraciones y yo que quizás mucho de la audiencia también conozca esta distinción, pero es importante aclararla. Los centros, personas privadas de libertad condenadas, se encuentran ya bajo una resolución judicial que le impone una pena privativa de libertad y están cumpliendo una condena en un establecimiento penitenciario.
aquellos que se encuentran en prisión preventiva son aquellas personas que el mismo tribunal dispuso que, como medida cautelar, mientras dura la investigación, deben quedar privadas de libertad. Eso es una medida cautelar que puede cambiar en cualquier momento ante un cambio de situación o que el tribunal defina o decida modificar la medida cautelar, pero la situación de condena es distinta, puesto que ya hay una sentencia firme y ejecutoriada establecida por un tribunal de la República que indica que por un cierto periodo de tiempo esa persona tiene que estar cumpliendo en algún establecimiento penitenciario en resguardo de Gendarmería de Chile. Entonces, el primer establecimiento penitenciario puede ser el más básico, el centro de detención preventiva. Hay otros que se llaman centros de cumplimiento penitenciario y se están destinados a al cumplimiento de las penas privativas de libertad. Estos centros pueden tener ciertos regímenes cerrados, semiabiertos, abiertos. Generalmente en la región del Biobío hay solo centros de cumplimiento penitenciario cerrados. El complejo penitenciario es un establecimiento donde coexisten en un mismo perímetro diversos tipos de régimen y tratamiento diferenciado. En Biobío, en región, tenemos un complejo penitenciario y varios centros de detención preventiva. El complejo penitenciario Biobío, que está ubicado en la comuna de Concepción, es un gran complejo que reúne a 2 unidades penales y también lo compone un centro penitenciario femenino. Un siguiente tipo de establecimiento penitenciario y que es muy importante, poco visible, pero muy importante, son los centros de educación y trabajo. Son centros de cumplimiento penitenciario para un determinado tratamiento o reinserción social. Eh, Hoy día en la región del Biobío coexisten 2 centros de educación y trabajo, uno en la ciudad de Tomé, se denomina Centro de Educación y Trabajo Concepción, pero está ubicado en Tomé, en el sector Punta de Parra, y el otro, el Centro de Educación y Trabajo de Cañete, que está a la entrada de la comuna de Cañete. Son muy importantes porque son centros semiabiertos, es decir, hay un principio de confianza que también lo vamos a revisar posteriormente, que es muy importante, donde los internos tienen bastante más libertad y autorregulación, el deber de autorregulación para mantenerse en dichas unidades penales. Los centros penitenciarios femeninos son establecimientos que están dedicados o destinados a la atención de mujeres principalmente. Existirán dependencias que podrán contar con espacio y condiciones adecuados para el cuidado, tratamiento pre y postnatal. En general, Biobío no cuenta con un centro penitenciario femenino propiamente tal, sino que está incorporado dentro del complejo penitenciario Biobío. Los centros de reinserción social son también centros que están destinados al seguimiento y asistencia y control de personas que están condenadas a pena sustitutiva. No caen en el caso de ser persona privada de libertad. Ellos cumplen condena a través de penas sustitutivas, cumpliendo en libertad. Y los centros de apoyo para la integración social también son establecimientos penitenciarios, pero están destinados a hacer el seguimiento, la asistencia y el acompañamiento de las personas que se les benefició con libertad condicional y otros objetivos, como hacer el control de la eliminación de antecedentes. También es un punto muy importante, pero ya no son personas que están privadas de libertad los que se atienden en dichos centros de apoyo para la integración social. No sé si voy muy rápido o se entiende que estos son conceptos para aclarar lo que viene posteriormente. Súper bien. En Biobío, sí, en Biobío contamos con 7 unidades penales o establecimientos penitenciarios, como los vamos a pasar a ver. El Centro de Detención Preventiva de Arauco, que tiene una capacidad por estructura, por diseño, de 136 hombres y 12 mujeres. Hoy día, al desencierro de la mañana, había 121 hombres, 89 en calidad de condenados, 32 en calidad de imputados. Habían 8 internas, o sea, 13 mujeres, 8 en calidad de condenadas, 5 en calidad de imputadas. También tenemos el eh, Centro de Detención Preventiva de Lebu, que está ubicado en la comuna de Lebu, que tiene una capacidad, según diseño, de 100, para albergar a 102 personas, hombres. Esto es importante porque el Centro de Detención Preventiva de Arauco es un centro que también tiene plazas para admitir mujeres privadas de libertad. Sin embargo, ninguno de los otros centros de detención preventiva tiene dicha capacidad.
Lebu solamente para hombres, 102 hombres, de los cuales son 96 eh, actualmente, 66 condenados y 30 imputados. En la provincia de Arauco también está el Centro de Educación y Trabajo de Cañete, como lo habíamos mencionado. Este centro que tiene una destinación especial para cumplir ciertos parámetros o ciertos objetivos de reinserción. Tiene una capacidad para aproximadamente 30 hombres, de los cuales tiene una capacidad hoy día de una ocupación de solo 19. Reitero que los centros de educación y trabajo son centros semiabiertos, lo que permite ciertos grados de libertad a las personas que se encuentran cumpliendo condena en dichas unidades penales. Por eso también son muy apetecidos, pero hay autorregulación que se busca para aquellas personas que ingresan a dichas unidades penales. Este centro de educación y trabajo tampoco tiene capacidad para recibir mujeres, lo cual es un tema que vamos a levantar posteriormente. En la provincia de Biobío contamos con el Centro de Atención Preventiva de Yumbel, que tiene una capacidad solo para 94 hombres. Tampoco tiene capacidad para recibir mujeres, de los cuales hoy día hay 134 personas privadas de libertad, 83 condenados y 51 imputados. Ya tiene un exceso de ocupación. El Centro de Detención Preventiva de Mulchen, que también tiene una capacidad para 96 solo hombres, no tiene plazas para admitir mujeres, y tiene una ocupación de 117, 73 condenados y 44 imputados. Ya en la provincia de Concepción, contamos con el Centro de Educación y Trabajo de Concepción, que tiene una capacidad para 80 hombres y aproximadamente 4 mujeres. Esto también es variable y también se puede ajustar. Este Centro de Educación y Trabajo sí tiene capacidad para albergar mujeres privadas de libertad. Y una población hoy día de 34 hombres y 5 mujeres. Pueden observar que en los centros de educación y trabajo la capacidad es bastante mayor a la tasa de ocupación que hoy día existe, a contrario de lo que ocurre en las unidades penales cerradas, como los centros de detención preventiva o el complejo eh, penitenciario El Biobío, donde la capacidad está muy cercana a la tasa de ocupación hoy día. En la provincia de Concepción también tenemos el complejo penitenciario El Biobío, que tiene una capacidad, según diseño, de 2.746 hombres y 288 mujeres. La tasa de ocupación hoy día es de 2.636 hombres en general, 1.713 condenados, 926 imputados, mujeres 195 en total, 85 condenadas y 110 imputadas. De acá, ya de lo que hemos visto, ya nos saltan varios puntos de interés. Ya hemos visto algunas disparidades, porque hay unidades penales que no aceptan mujeres, porque los centros de educación y trabajo, que son unidades penales semiabiertas, están enfocadas en la reinserción social, no están ocupadas totalmente, tienen una subutilización y muy importante. Entonces, son puntos que también vamos a ir levantando con posterioridad. De aquí nos saltan algunos aspectos de interés que queremos conversar y posteriormente analizar de lo que ocurre en la realidad regional, como el régimen penitenciario. ¿Qué ocurre o qué es el régimen penitenciario? El conjunto de reglas y normas destinadas a mantener una convivencia pacífica y ordenada de las personas que están cumpliendo condena, privadas de libertad, en calidad imputada en distintos centros. Cumplir los objetivos previstos en la ley procesal, y, en definitiva, llevar a cabo las acciones de reinserción para los condenados. Ese es lo que es el régimen penitenciario. Nosotros vamos a ir evaluando cuál es el régimen o cómo se podría calificar cada una de las unidades penales de la región del Biobío, y vamos a sacar algunas conclusiones posteriormente. Eh, Otros aspectos de interés son la población penal. Son aquellas personas que se encuentran vigentes en el sistema penitenciario por cumplimiento de penas o privadas de libertad a disposición de un tribunal, bajo medidas de prisión preventiva. La infraestructura también es un punto de interés muy importante dentro de las unidades penales, que sería un conjunto de instalaciones, servicios y medios técnicos para soportar el desarrollo de la actividad penitenciaria. ¿No?
Otro punto de interés para observar son los grupos vulnerables en general, más allá de la privación de libertad. Las personas que se encuentran privadas de libertad y presentan condiciones o características que las hacen especialmente susceptibles a sufrir desventajas adicionales y enfrentar mayores riesgos de desafíos en el contexto carcelario. Eh, Vamos a observar mucha interseccionalidad de grupos vulnerables, partiendo por encontrarse privado de libertad, pero mujer privada de libertad ya es un grupo interseccional de vulnerabilidad, persona privada de libertad y disidencias sexogenéricas también, eh, diversidad y disidencia sexogenérica, personas o colectivos pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+. También es complejo al interior de la unidad penal. Últimamente hemos visto el arribo de muchas personas extranjeras a la unidad penal cumpliendo condena o prisión preventiva, particularmente cumpliendo condena, lo cual también lo hace muy complejo. Persona privada de libertad extranjera y perteneciente al colectivo LGTBIQ+, mucho más complejo aún. Eh, y vamos también a ir analizando estos puntos. La infraestructura, ya la vimos. Y finalmente, que harto ojo le vamos a poner al área técnica reinserción en general. La reinserción también se define por el propio gobierno a través del área de reinserción del Ministerio de Justicia como el proceso sistemático de acción orientado a favorecer la integración en la sociedad de personas que han cumplido o han sido condenadas por infringir la ley penal. Estas acciones buscan abordar mayor cantidad de factores que han contribuido al involucramiento de las personas en la actividad delictual, con el objetivo de disminuir las posibilidades de reincidir y promover un cambio de conducta hacia conductas prosociales. Eso es como el objetivo de reinserción. Es un punto muy interesante para observar, puesto que es muy distinto las actividades que se desarrollan y quién se encarga de las actividades de reinserción en una unidad penal como el complejo penitenciario de Biobío, como aquellas unidades penales son los centros de detención preventiva. Vamos a hacer la aclaración, que de aquí en adelante va a ser muy importante. En la unidad penal existe, o en la región del Biobío existen dos tipos de administración de establecimientos penales. Uno, administrado por Gendarmería, son los establecimientos penitenciarios tradicionales, y otro, el segundo, son aquellos administrados por empresas concesionarias. ¿Por qué es muy distinto? Porque en las unidades penales tradicionales, todos los servicios que se prestan, tanto la seguridad, partiendo de eso que lo provee Gendarmería de Chile, como la reinserción social, lavandería, alimentación, eh, son provistos por Gendarmería de Chile o por la Administración Pública en general. En aquellas unidades penales concesionadas, solamente la seguridad está provista por Gendarmería Chile. El resto de los servicios, tanto la infraestructura, reinserción social, lavandería, alimentación, trabajo, están provistos por una empresa externa. Esto, a mi juicio, voy a hablar a modo personal de la experiencia que nosotros hemos observado y de los antecedentes que nosotros tenemos a la vista, genera ciertos incentivos no favorables para la reinserción. Particularmente, hay muchos servicios que pueden dejarse en manos de una empresa privada, pero la reinserción social es, a mi juicio personal, un servicio que debe ser provisto por la administración pública por su fin en sí mismo. Nosotros estamos buscando que las personas tengan posibilidad de cambiar conductas a conductas prosociales y eso es una responsabilidad eminentemente del Estado. El Estado impone una sentencia a una persona, el Estado también se debe hacer cargo de tratar de modificar aquellas conductas para encauzar las conductas prosociales. No sé si hasta el momento hay alguna consulta. Ahora viene como lo habíamos comentado al comienzo, una etapa que va a ser más colaborativa, porque sinceramente nosotros estamos hablando de la experiencia, no tenemos toda la respuesta, pero vamos a ir viendo brevemente o muy acotado cada unidad penal y la realidad que tiene cada unidad penal, pero para eso también es importante la colaboración de todas y todos, por si tienen alguna experiencia en ellas. No, está todo súper interesante, así que
Dale. Ale, me Sí. gustaría, ¿Ah? me quedó una pequeña duda, no sé si se escucha. Sí, sí, sí. Eh, Mira, me quedó una duda respecto, por ejemplo, al tema de la vulnerabilidad, especialmente de grupos LGBTIQ+, respecto, ejemplo, en la región, porque yo la verdad es que tampoco no tengo claro, no sé si existe eh, algún espacio más especial donde haya un mayor grado de protección hacia esa población, en específico, hacia mi población, mi comunidad al final, en específico. Como mayor espacio de protección, es que es súper complejo. Uno podría hablar de un espacio físico donde estima que podrían estar más protegidos, pero a veces ese espacio físico tampoco es de protección, tampoco le sirve de protección. Igual hay vulneración de garantías y vulneración a la vida, la integridad física, psíquica dentro de ese mismo espacio. Entonces no podría hablar de un espacio de protección. Es súper complejo dentro de unidades penales que una persona privada de libertad, cualquiera sea, incluso más aún del colectivo LGBTIQ+, tenga un espacio seguro, muy seguro. Pero sí, por lo menos en el complejo penitenciario Bío Bío, hay un módulo específico destinado a personas de la comunidad LGBTIQ+, el módulo famoso, módulo 88. Pero este módulo también es usado a veces para segregar a personas privadas de libertad que no tienen cabida en ninguna otra cárcel, o sea, en ninguna otra dependencia de la unidad penal. Coloquialmente, o ya hablando un poco de en tono canero, se llama personas que no tienen cana, que no pueden llegar a ningún otro módulo. También he ocupado este módulo 88 para aquello. Pero incluso dentro de la comunidad LGBTIQ+, también se generan conflictos que, que ponen en riesgo la vida y la integridad física de personas de la misma comunidad. Lo vimos, nosotros lo estamos viendo hace un par de semanas, donde una pareja que comparte el mismo dormitorio se agredió. Entonces, hay un agresor, una víctima, y fue grave. Con una tijera le puntó la cara y varias partes del cuerpo. Entonces, no podría hablar que ese espacio, que ese módulo sea seguro, porque hay conflictos que se resuelven bajo violencia en el mismo contexto. No sé si te responde. Sí, ¿no? Sí, igual ayuda, porque igual es decir, hay medidas, pero obviamente no terminan no siendo necesariamente medidas de protección, solamente medidas hasta cierto punto de segregación en muchos casos, más que realmente proporcionar un Sí, espacio más seguro. y hay gente de la comunidad LGBTIQ+ que termina también viviendo en otras dependencias con personas hetero, en definitiva, sin mayor conflicto. Y otros que también viven en el módulo 88 sin mayor conflicto, pero no podría decir que hay un espacio exclusivamente seguro para la comunidad que pueda desarrollarse en forma adecuada. Las medidas que se adoptan inmediatamente ante vulneraciones han sido de diversa índole, son la segregación. Si la situación es muy grave, se traslada de unidad penal al agresor inmediatamente, a una unidad penal de la región o a otra región. Generalmente son traslados interregionales. Eso también genera otro problema, porque lo alejan de la zona de arraigo. Entonces, cada decisión que se toma puede ser favorable en un lado, puede ser perjudicial en otro. No sé si avanzamos, y bueno, si hay más consultas. Y vamos a tocar los grupos vulnerables cuando lleguemos a Bio. Sí, avancemos, ¿no? Sí, sí, no es mucho, pero lo vamos. ¿Por qué los proponemos ver por unidad penal? Porque cada unidad penal tiene una dinámica distinta, características distintas. eh, es todo muy distinto. Por unidad penal. Ejemplo, en el Centro de Detención Preventiva Arauco, el régimen penitenciario, muy básicamente, es una cárcel, una cárcel de conducta. Si llegan internos con conducta calificada de buena, muy buena. Son internos que tienen conducta sobresaliente, son internos generalmente tranquilos. Y esta unidad penal que está inserta dentro de la ciudad, que sus límites los límites de la unidad penal tiene calle donde se puede transitar sin ningún problema. Entonces también tiene problemas o dificultades en la misma seguridad del recinto, como asimismo la infraestructura. No, la infraestructura la vamos a ver después. Pero el enfoque para llegar acá es una cárcel de conducta. Son personas que tienen calificada durante mucho tiempo conducta buena, muy buena. Y también pueden haber en su caso personas que están privadas de libertad en calidad de imputados, o algunos condenados que tengan una conducta distinta, que tengan peor conducta,
pero que tengan arraigo en la zona y el tribunal dijo que tenían que cumplir en dicha unidad penal por vivir cerca. La población penal, como ya la hemos visto, no es muy alta, son 96 plazas, pero es importante, quería destacar en este punto, en el Centro de Detención Preventiva de Arauco, es la única unidad penal administrada por Gendarmería de Chile, tradicional, en la región del Biobío, que tiene plazas para mujeres y para menores lactantes, para mujeres que se encuentran embarazadas o con hijos lactantes, hijos o hijas lactantes. Entonces, es un grupo y una unidad penal muy especial por este sentido. Se ha logrado mucho avance en SDP Arauco y ese avance fue muy potente desde el caso de Lorenza Cayuán, que aquellos que estamos más metidos dentro del mundo penitenciario, es un caso que marcó un punto de inflexión para el tratamiento de mujeres particularmente y muy en particular mujeres privadas de libertad embarazadas o con hijos lactantes. Fue trabajado por la Defensoría Penitenciaria, particularmente mi colega y amiga Pía Campos, con María Cristina Melgarejo, y un tremendo fallo donde se evidenció la vulneración importante a su dignidad propiamente tal, donde se le definitiva terminó pariendo a su hija engrillada en una cama, luego un traslado y un trato totalmente vejatorio. Posterior a esto, y todo el trabajo que se dio en el CDP de Arauco, se estableció un lugar muy adecuado para que las mujeres con hijos menores y lactantes tengan o puedan cumplir la condena de forma bastante más digna. Pero eso también ha traído otras complejidades en esta unidad penal. Su infraestructura. Para hacer esos cambios, se tuvo que hacer cambios dentro de la infraestructura, se redujo un poco el área de mujeres que estaba destinada a la unidad penal, pero seguimos con problemas de infraestructura. Esta cárcel, esta unidad penal, está muy cerca del mar, literalmente cuadras. Entonces está en una zona de inundación que lo hace muy recosa. Es una cárcel una unidad penal que en algún momento se conversó cerrar por el riesgo de inundación, tal cual como pasó en Coronel, pero siempre está en la mira. Su infraestructura es una cárcel que data de muchos años, de más de 30 años. Entonces tiene complejidades en la seguridad, como ya le decía, está inserta en la ciudad, no puede crecer, no se pueden habilitar nuevos espacios. Eh, sus, sus celdas de aislamiento son pensadas con el pensamiento que teníamos 70 o 40 años atrás. Son ya a veces celdas más de castigo, con carencia de iluminación. Em, Cuenta con 3 patios y 4 zonas en total, que una zona destinada para mujeres, que está dividida entre imputadas y condenadas, está segmentada, y además la zona que está destinada para mujeres con hijos menores y lactantes. Tiene una zona destinada a internos con conducta, una zona destinada a población penal en general, y una zona destinada para imputados. Entonces, la infraestructura en este caso, para ser el punto llamativo o el punto de interés, es que es una unidad penal que está en una zona de inundación, que su infraestructura es muy antigua y no tiene capacidad de crecer, y eso genera también problemas al interior de la unidad penal para el desarrollo de la vida interpenitenciaria. Grupos vulnerables, como ya lo hemos mencionado, mujeres con hijos lactantes, mujeres embarazadas al interior. Eh, Desconozco, no he conocido si hay personas de la comunidad LGBTIQ+, hoy día privadas de libertad en Arauco. Sí hay un creciente ingreso de extranjeros, como mencionado, pero no estas unidades penales que son administradas por Gendarmería. Eso genera un impacto en la región del Biobío. Lo que sí también vamos a hacer mucha alusión es las dificultades de reinserción o el área técnica. Hoy día, en el Centro de Detención Preventiva de Arauco hay una dupla psicosocial, una psicóloga y asistente social, pero que no dan abasto, y tampoco hay actividades de reinserción enfocadas en los grupos vulnerables, particularmente en mujeres. A- Antes de que termine el día, bueno, conversaba con mi colega, una colega Pía Campos, que es la defensora, muy apasionada por la unidad penal, eh, que hoy día está visitando las internas
están privadas de libertad y a los internos de dicha unidad penal. Y también me comentaba, los talleres enfocados para mujeres son talleres, eh, primero, muy básicos, no tienen ninguna perspectiva de género y son talleres enfocados a eh, costura, a cocina. Entonces, no, ¿qué cambio o en qué colabora la reinserción de aquellas internas? Es escasa. Entonces, son, estamos al debe en reinserción social en esta unidad penal, particularmente respecto de mujeres. Sin embargo, la dupla psicosocial que se ha mantenido ha sido bastante potente en la reinserción o en el trabajo, en el desarrollo de los planes de intervención individual y el desarrollo de los, de, de los programas y los talleres para hombres. Eh, Tenemos esa dicotomía. Los talleres enfocados en mujeres no están destinados a modificar conducta o a propiciar o promover la reinserción social de las internas. Sin embargo, respecto a los hombres, sí están enfocados a aquello y tienen mayor desarrollo, que son bastante más desarrollados, tienen mayor, se dan con mayor continuidad. Punto importante también en esta unidad penal que cuenta con el programa de ofensores sexuales, un programa especial para reinserción social de personas condenadas por delitos sexuales. Entonces esto lo tenemos en 3 unidades penales en la región, CDP Arauco, en 4. CDP Arauco es una de ellas. Eh, la otra unidad penal, vamos más rápido, la otra unidad penal de la provincia de Arauco es el CPLU, régimen penitenciario también, una unidad penal para internos que tienen conducta buena, muy buena, sobresaliente, en definitiva. Su población penal está solamente enfocada en hombres. Eso es un punto. Como al contrario de lo que pasa en el CPA de Arauco, solamente está enfocada en hombres, tiene 94 plazas, como ya hemos visto, a lo cual alberga también solo hombres. En infraestructura, al igual que el CPA de Arauco, también está en una zona inundable. Es conocida la historia de que para el terremoto y el tsunami, el alcalde del CPA de Arauco sacó a los internos y todos ellos volvieron. Pero está en una zona de inundabilidad. Si bien no está tan cerca del mar como el CPA de Arauco, pero lo está. También es una estructura añosa, de mucha antigüedad, sin capacidad de crecer y está inserta dentro de la ciudad de Leú, muy cerca de la plaza, está a 1 cuadra y media de la plaza de armas de la ciudad, lo que genera problemas de seguridad, incapacidad para crecer, para mejorar los espacios para los internos, etcétera. Grupos vulnerables, particularmente el CPA Arauco es una unidad de Lebu, es una unidad penal que alberga también a personas de pueblo originario, particularmente mapuche, lo que genera una particularidad importante y hace necesario también tener la visión y disposición para apoyar a los internos de pueblo originario que cumplen esta unidad penal, particularmente haciendo mucha alusión a el cumplimiento de las tradiciones, los tiempos que se tienen que conversar y tratar previamente con Gendarmería de Chile para aquello, para aquello. En área técnica de reinserción, igual genera ciertos problemas. La incapacidad de sostener una dupla psicosocial de trabajador social y psicólogo de forma permanente, eso no lo está. Se han ido apoyando a través de profesionales que dispone la Dirección Regional de Gendarmería, pero eso no es constante. Eso también ha impactado en el desarrollo de los planes de reinserción social de los internos. Entonces, nuestro problema que podemos levantar en esta unidad penal son infraestructura, carencia de reinserción, o sea, carencia de una reinserción constante de la ejecución de planes y programas de reinserción de manera constante. Eh, Esta unidad penal también cuenta con el programa de ofensores sexuales, que es como ya hemos mencionado, un programa muy especial que no todas las unidades penales lo tienen. Entonces, aquí el programa es
el desarrollo del programa y el cumplimiento de los objetivos que se trazan en ese programa es muy importante para después ser considerado de forma positiva para la postulación a beneficios o libertad condicional. No sé si hay alguna consulta o apoyo. Ustedes conocen también el CDP Arauco y LEU. Sí. No, sino por el momento no. Qué interesante escuchar ahí ese mapeo que tiene de los otros recintos, así que dale. Es decir, Ahí, yo tengo una duda respecto, por ejemplo, al tema de integración, porque me es incluso extraño pensar en que no hay una dupla psicosocial, especialmente con lo que es como culturalidad, porque no sé si tienen como o sea, sé que, por ejemplo, distintos hospitales, etcétera, tienen eh, cierto grado de acción que va como viendo estos rasgos como interculturales entre los rasgos más mapuches, entre la educación que también poseen. No sé si hay algo aquí que se dé como en ese sentido, ejemplo, también en respecto a educación, no sé si tienen posibilidad, ejemplo, de terminar en cuarto medio, si es que tienen, ejemplo, dentro mismo posibilidades de hacer, ejemplo, de estudios o de vivir, ejemplo, su propia fe también, porque tienen una vida espiritual también súper distinta a las personas mapuches, a lo que vendría a ser una persona más, no sé, pues cristiana, angélica, católica, etcétera. No sé si se da. sí, en eso igual es importante distinguir porque el acceso tanto a educación y salud en las unidades penales gestionadas por Gendarmería de Chile o por la Administración Pública eh, se, mm, se provee, si la unidad penal no lo puede, generalmente no lo puede hacer, pero se provee por el sistema público o alguna gestión público-privada. Eso pasa en Arauco, pasa en Leu, hay atenciones, la atención de salud se provee también por el CEFAM cercano o la educación también por alguna escuela o algún centro de educación para adultos que esté cercano. Respecto los pueblos originarios y al pueblo mapuche, que está privado de libertad en el CPLU, sí se le permite libremente desarrollar su cultura, su cosmovisión, su religión. Sin embargo, esto no siempre es así, depende mucho también del alcaide y de la dirección regional. ¿Qué ocurre con estos casos? En muchas oportunidades se observa cómo el desarrollo de actividades impacta en la seguridad del recinto. Gendarmería de Chile pone en la balanza seguridad, desarrollo cultural y siempre gana seguridad. Entonces eso también genera un conflicto con los internos. Por el momento no hemos tenido mayor conflicto en el CPLU, como se ha visto en otras unidades penales de otras regiones, lo que vimos hace un tiempo en Angol. Eh, pero aquí en el CPLU no ha ocurrido. No nos hemos observado en este nivel. Cualquier levantamiento de información la vamos a hacer y se, eh, y se ejecutan las acciones judiciales que correspondan, principalmente recursos de amparo o protección si es necesario, o el reclamo correspondiente a través de un recurso en el juzgado de garantía. Pero como mencionaba, no es algo tan estructurado y depende mucho del alcaide o de la visión que tenga la dirección regional para permitir o rechazar las actividades de su cultura. Entonces, si te respondo la pregunta o... Sí, no, fue súper. Muchas gracias. Eh, pasamos a las unidades penales, en el mismo sentido, las unidades penales de la... no, Jalcet y Cañete. Sí, este lo veo personalmente yo. Tenemos mucha cercanía con ese de Cañete. El régimen penitenciario es un régimen de una unidad penal o establecimiento penitenciario semiabierto. ¿Qué quiere decir eso? Particularmente lo vamos a tratar, está abierto, literalmente. Los portones están abiertos. Los internos tienen libertad para transitar dentro del recinto y tienen una cantidad de permisos de salida mayor a lo del régimen cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo las puertas abiertas, hay un compromiso inherente, muy personal y muy complejo de permanecer dentro de la unidad penal. Para llegar a un centro de educación y trabajo
el requisito más importante es un requisito de confianza. La administración penitenciaria debe confiar en el interno que va a cumplir la condena y no va a evadirla, y no va a abandonar el recinto. Y eso también requiere una autocontrol importante del interno para poder ver la puerta abierta y no salir y cumplir. Yo, cualquier privado de libertad, de verdad le gustaría estar en un set porque es la zona donde se puede desarrollar mayores actividades, se puede trabajar libremente en alguna actividad económica que tenga el set. Hay bastante más actividades de reinserción. El foco de la unidad penal está puesto en reinserción. La población penal, como ya lo observamos, la unidad penal tiene una capacidad para aproximadamente 30 internos y tiene 13, 19 detenidos. Siempre están subutilizadas. ¿Por qué? Porque la decisión de trasladar a una persona a un centro de educación y trabajo, a un centro semiabierto, es muy compleja y hemos tenido grandes problemas con la dirección regional, que en definitiva pone la firma para el traslado de la persona privada de libertad a dicha unidad penal. Nosotros esperamos que tengan mayor ocupación, que exista mayor voluntad de trasladar a personas a los centros de educación y trabajo. Sin embargo, como ya hemos mencionado, en contraposición al desarrollo de actividades de reinserción, por seguridad, siempre va a ganar seguridad. Para Gendarmería siempre es prioritario la seguridad del recinto, la seguridad de las personas. Por tanto, cuesta mucho que Gendarmería tome la decisión de trasladar a una persona a un centro de educación y trabajo. Por eso lo observamos subutilizado. Los SET además tienen otra complejidad. Son unidades penales autogestionadas. Es decir, la administración pública le entrega un monto de dinero para satisfacer necesidades básicas, pero todo el resto lo que tiene que realizar el SET, cualquier modificación, arreglo, reparación, compra importante, tiene que autogestionarlo. Entonces también eso impacta en el desarrollo de actividades económicas y en la actividad de reinserción de los internos. Pueden ser mucho mayores y de mejor calidad si tuviera mucho más aporte del Estado para su ejecución. En el Centro de Educación de Trabajo de Cañete existen algunas actividades laborales como vulcanización, mantención, cocina y mueblería. Vulcanización y mueblería son bastante importantes en la unidad penal. Hacen muebles para venderlos en el exterior. Los vehículos transiten hacia la vulcanización como cualquier establecimiento comercial. Y eso también, los recursos que se generan de eso apoyan a la autogestión del SET. Por eso es una unidad penal muy importante y que personalmente me gustaría que tuviera más visualización y más apoyo por parte de la administración pública. En infraestructura es una unidad penal de los años 90, de madera principalmente, también añosa, madera de concreto, que tiene complejidades. Ejemplo, no tiene agua potable corriente de circuitos, de circuitos de empresa proveedora de servicios. Tiene un pozo del cual se filtra agua y también se purifica. Pero eso ha generado algunos problemas en algún momento, que no está bien tratada el agua y eso impacta en la salud de los internos, por la zona en que está ubicado el Centro de Educación y Trabajo. Eh, en extensión de terreno es una unidad penal bastante amplia, pero tiene esta complejidad de ser una estructura antigua que no tiene acceso a agua potable, corriente, y eso particularmente. Grupos vulnerables es una unidad penal donde también se encuentran privados de libertad internos de pueblos originarios, particularmente mapuche. También hay mucha relación, lo importante es el trato directo que tienen con el alcaide, que no son muchos en general en la unidad penal, lo que genera acuerdos para desarrollar actividad en la cultura propiamente tal. El área de reinserción, como está enfocado en dicha área, hay bastante trabajo por parte de los profesionales. Sin embargo, no hay constantemente una dupla psicosocial en este set, por la lejanía, por la complejidad de contratar profesionales, y eso genera problemas porque personalmente también me gustaría que tuviera mayor desarrollo, mayor rapidez en la aplicación o en la disponibilidad de los planes y programas para el desarrollo del plan de intervención. Sin embargo, a veces no se puede. Pero ¿cuál es el beneficio? Que son muy poco internos.
Entonces es posible hacer una intervención muy directa en ello, por parte de los profesionales. Otro centro, Espérate, mira, había una pregunta ahí, Alejandro, de Benjamín, que dice, ¿y qué debería pasar para que la administración penitenciaria decida utilizar más los SET? ¿Algún cambio legislativo? particularmente el foco presupuestario, en general. El SET, como ya hemos visto, su foco es reinserción, el objetivo de la unidad penal es reinserción. Y en reinserción social, el presupuesto de Gendarmería es cercano al 8 o 9% de todo el presupuesto de Gendarmería. Consideren que Gendarmería de Chile es la institución o el servicio público, eh, uno de los servicios, sí, el servicio público más grande de este país, uno de los servicios públicos más grandes de este país, y sí o sí es el más grande del Ministerio de Justicia. Entonces, casi todos los recursos, el presupuesto del Ministerio de Justicia se lo lleva a Gendarmería de Chile, y de todo ese presupuesto que tiene Gendarmería de Chile, cercano al 8% está enfocado en reinserción. Todo el resto está enfocado en seguridad, principalmente en la remuneración del personal y principalmente en seguridad. Entonces, el foco económico y el foco de cumplimiento de condena, vamos a tener que en algún momento decidir cuál es el fin de la pena en Chile para esto. Entonces, si el fin de la pena, decidirlo, expresarlo, legalizarlo, constitucionalizarlo y con ello empezar a trabajar. Es algo que hoy día no lo tenemos y solamente hacemos aplicación constitucional y lo buscamos hacer aplicación a través de los tratados internacionales. Claro. Claro, súper interesante porque obviamente aquí estamos hablando de centros que buscan beneficiar los procesos de reinserción y justamente es donde el Estado aparece muy debilitado en ese sentido, en esta figura. Porque por otro lado, invita a que las personas privadas de libertad, en este caso los que están dentro del SET, estén en constante trabajo porque se autogestionan. Entonces, por un lado, eso impulsa a que estén constantemente, ¿no es cierto?, en acción, eh, desempeñándose activamente, pero por otro lado, los dejan bajo una situación como muy, obviamente los hace vulnerables también, porque los deja también en esa precariedad, ¿no? Pero O sea, como que incluso, un proceso de reinserción en tensión, yo lo diría, ujú, constante. incluso en este minuto podemos levantar una problemática muy importante que lo hemos ido observando en otras unidades penales por la carencia de estabilidad en los profesionales del área técnica o el área de reinserción y la carencia de procesos continuos de cumplimiento de su programa de intervención, o sea, plan de intervención individual. Para poder llegar a un SET, se le exige al interno que tenga cumplido o que tenga reducido su riesgo de reincidencia. Para reducir el riesgo de reincidencia requiere el cumplimiento de los objetivos de los talleres que están dispuestos para el plan de intervención. Pero si las unidades penales no tienen los profesionales, se demoran, están con licencia, literalmente carecen de profesionales, no llegan, no se ejecutan los programas, no pueden ejecutar los programas, no hay reducción del riesgo de reincidencia, el interno no es aceptado para llegar a un SET y las plazas no se llenan. Entonces vamos observando que es una cadena. Entonces, desde la unidad penal cerrada hasta el SET o hasta libertad condicional o la obtención de beneficios interpenitenciarios que no se logra porque hay déficit en reinserción social o en el cumplimiento de la ejecución de los programas de plan de intervención individual y los talleres que se disponen para ello. Así es. Em, que es el gran reclamo que vamos a hacer al final en las unidades penales de la provincia de Biobío. Tenemos el CDP Yumbel, también régimen penitenciario, igual que los CDP, esta es una cárcel de conducta también con internos para conducta sobresaliente, intachable, buena, muy buena. La población penal también lo hemos visto, es una cárcel que tiene cierto nivel de sobrepoblación, como lo vimos al comienzo, y las unidades penales de la provincia de Biobío solo admiten hombres, que ya es vulneratorio. No hay ninguna mujer que pueda cumplir cercano a su domicilio en la provincia de Biobío. Entonces son trasladadas o a la unidad penal grande en Concepción o a Arauco, pero ninguna puede cumplir en Biobío. Bio. Antiguamente estaba el Centro de Detención Preventiva de Los Ángeles, eh,
que tenía como población objetivo mujeres finalmente, pero fue cerrado cuando ya quedaban 5 o 7 mujeres. Entonces, eso ya es complejo, una población penal que solo admiten hombres en las unidades penales de la provincia de Biobío. Su infraestructura también es añosa, cercana a los años 80, con las complejidades de estar involucrada o estar inserta también en la cercanía de la ciudad, muy cerca de la salida de Yumbel se encuentra esta unidad penal. Grupos vulnerables, tenemos un poco de extranjeros, no hay mujeres y no tenemos conocimiento de que población LGBTIQ más esté cumpliendo condena en esta unidad penal. Respecto al área técnica, el mismo reclamo que hemos hecho constantemente, la carencia constante de profesionales. Tenemos dupla psicosocial, pero está complejo. Esta unidad penal que también tiene programa para ofensores sexuales y es apoyada por psicólogos y trabajadores sociales para ello. Pero eh, hasta el momento, hoy día, solo cuenta con psicólogo, el trabajador social es intermitente. La otra unidad penal es el Centro de Detención Preventiva de Mulchen, que también es una cárcel de conducta, como régimen penitenciario, y vamos a hacer alusión a algo importante en considerar para una cárcel de conducta. Los internos que no tienen conducta buena, muy buena, eh, son sacados de estas unidades penales. Se trasladan a la gran unidad penal de la región del Biobío, que es el complejo penitenciario de Biobío, lo que genera complejidades y vulnera el derecho a visita, vulnera su cercanía y los desarraiga de su zona. Entonces, a veces se juega con la conducta y se juega con las sanciones. Para que el interno se mantenga en la unidad penal, acepta cosas que no correspondería que se acepten. Y observamos en esta unidad penal, habían algunos reclamos en CDP de Mulchen por el famoso pago al contado, donde para no imponer una sanción, para que termine bajándole la conducta al interno, se permitía que fuera agredido por funcionarios de gendarmería y ese es el pago al contado. Paga al contado con golpes o con sanción. Para mantenerse en la unidad penal aceptaban sin mayor problema el pago al contado, lo que es vulneratorio propiamente tal. Em, Población penal, lo mismo que en Mulchen, solo admiten hombres, no hay mujeres, plazas para mujeres en esta unidad penal. Y aquí vamos a hacer un reclamo muy importante en la infraestructura, porque a diferencia de otras unidades penales, esta tiene, me parece, 3 pisos, esta unidad penal, que también queda inserta en los bordes de Mulchen. Eh, la seguridad es muy básica, como sus límites colindan con calles de la ciudad, pero es una unidad penal que no cuenta con baño en los dormitorios, ni acceso a baño en los dormitorios. ¿Qué produce eso? Que los internos en las noches, cuando están encerrados, no tengan acceso al baño. Hay un baño en un segundo piso, y para acceder a dicho baño se requiere contactar al funcionario para que le pueda permitir la salida del dormitorio respectivo y concurrir al baño. Eso no ocurre. Entonces, ¿qué hacen los internos? Prefieren llevar a su dormitorio un tarro o una botella y orinar o hacer sus necesidades en tarro o botella. Durante mucho tiempo, a mí no me lo cuentan porque lo vi, durante mucho tiempo los internos vaciaban en las noches esos tarros o esas botellas por ventanas hacia el exterior y el exterior de esas ventanas era un techo del patio común. Era un patio techado que tenía en el patio de la unidad penal y toda la orina caía en el techo y se mantenía en ese techo. Entonces, los internos después tenían que, a la hora del desencierro, estar en ese espacio techado, abajo. El olor, el barro que está en ese lugar se lo encargó. Es muy, 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 muy complejo. Entonces, y Y eso ¿ah? sí, no, y esa situación, ¿desde cuánto tiempo que está? Yo creo que, no sé, esto igual habrá tomado, no sé, habrá sido como una observación, como una notificación para revisar esta situación, porque la condición obviamente atenta a la vulneración, imagínate a las condiciones
de salud que implica. O sea, si puedes ahí dar más antecedentes sobre eso, porque eso es digno de denuncia. Reclamos, hay reclamos del Instituto de Derechos Humanos, se hicieron visitas, se han hecho visitas, reclamos judiciales, pero la respuesta gendarmería siempre es la misma. No hay, no hay dinero, no hay espacio y no se pueden hacer cambios. En esa unidad penal no se pueden hacer cambios. Esa unidad penal estaba destinada también a ser cerrada y querían construir una gran cárcel en la provincia de Biobío. Sin embargo, los alcaldes no quieren tener ninguna cárcel, un establecimiento penitenciario cerca de sus comunas. Entonces, habían algunos terrenos que se observaron, el alcalde se opuso, o un alcalde, no es el actual, se opuso a la construcción de la unidad penal, no se pudo construir y estamos en la misma cárcel de Munchen, sin baños, vulneratorios, con complejidades de salud. No, 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 Gravísimo. no tenemos solución, estamos en una camisa de once varas. La gente no quiere tener una cárcel, la cárcel es vulneratoria, está dentro de la ciudad. Y además que según los antecedentes que tú señalaste, igual es una cárcel que está aumentando su población, que Sí, se que puede tiene, decir hay una condición de hacinamiento. sí, efectivamente, tiene cierto grado de hacinamiento. O sea, la ocupación es mayor al diseño, hoy día. Ah, O sea, bueno, tampoco es tanto, porque nosotros estamos comparando con unidades penales que tienen a veces un 250% de sobrepoblación, que eso ya es las unidades penales del norte del país, Copiapó, y otras, Chañaral, tienen muy alto porcentaje de sobrepoblación. Eso no ocurre en Biobío, por lo menos, pero sí hay ciertos grados de sobrepoblación. Bien. gravísimo. Eh, Bueno, antecedentes que estamos tomando, ¿no? Mm. Grupos vulnerables en el mismo sentido, no tenemos mayor conocimiento, o sea, tampoco tiene un espacio específico para el cumplimiento de personas de la comunidad LGBTIQ+, es una unidad penal que no acepta, no admite o no tiene plazas para mujeres, es una unidad penal que sí habían internos de pueblo originario. Y área técnica de reinserción, lo mismo, tenemos el mismo reclamo de lo que ocurre en Yumbel, con dupla psicosocial intermitente, ya hay una eh, asistente social que se mantiene, una psicóloga que no se va a mantener en la unidad penal y hay carencia para el recambio. Y eso impacta también en el desarrollo de los programas de reinserción social estructurada. Esta unidad penal también tiene el programa de ofensores sexuales, pero a veces su ejecución es intermitente por la carencia de los profesionales. Y pasamos a las unidades penales de la provincia de Concepción, el Centro de Educación y Trabajo, con las mismas consideraciones de Cañete respecto a lo que es un set. Este set, su régimen penitenciario, es un set para personas que mantengan una conducta intachable, muy buena, y no se admiten faltas. Internos que cometen falta al interior de un set son trasladados a unidades penales cerradas, cortan el principio de confianza, eh, que a veces hay que ponerle ojo, porque hay faltas y faltas. Y a veces los fundamentos de dichas medidas disciplinarias difieren un poco de lo que administrativamente corresponde. Y ahí está la Defensoría Penitenciaria para levantar esas voces y hacer los reclamos judiciales correspondientes. Población penal, esta unidad penal sí admite mujeres, hay plazas para mujeres y plazas para hombres. Eh, Hay también internos de tercera edad en esta unidad penal con, literalmente también es bonita. Era un hogar de niños en los años 90, es una estructura también cercana a los años 80-90, pero se ha conservado, se ha trabajado para la mantención, tiene necesidades de intervención en su infraestructura, sin embargo tampoco son mayores, tiene acceso a agua potable, tiene baño sin problema, se llovía un poco, pero se ha ido solucionando aquello. Em, Grupos vulnerables, adultos mayores, como ya hemos señalado, podemos observar cumpliendo condena en esta unidad penal. Incluso hay internos que están condenados a cadena perpetua, a presidio perpetuo, y están cumpliendo en esta unidad penal. La administración penitenciaria confía en ellos y ellos también han demostrado adecuado forma de cumplimiento.
Em, Vamos a hacer el mismo reclamo del llenado de plaza en un set. Este es un set que podría tener hasta 80, 90 internos e internas privadas de libertad, y sin embargo rondan los 30, no ha pasado 40 internos su ocupación. Está muy subutilizado. Por lo mismo que hemos señalado, para llegar a un set se requiere haber reducido la reducción de su riesgo de reincidencia. Para reducir el riesgo de reincidencia requiere el cumplimiento del objetivo establecido en los talleres que se estructuran en un plan de intervención individual, y la ejecución de los planes de intervención individual y los talleres está dificultada por la carencia profesional, etcétera. Entonces, es un círculo bastante vicioso al respecto. El área técnica del set está bien completa, bien completa. Hay una dupla psicosocial estable que desarrolla actividades de reinserción en los internos, que levanta las necesidades o los riesgos de reincidencia, la necesidad de intervención, estructura los planes de intervención y ejecuta los talleres. Y además, en el set de Concepción está establecido el Centro de Tratamiento de Adicciones. Entonces, hay otra dupla psicosocial que está enfocada solamente a tratamiento de adicción. Hoy día están buscando un psicólogo, pero ya están en búsqueda, los presupuestos están y están en búsqueda, ¿cómo se llama? El levantamiento de los currículum para la contratación de psicólogos. Pero no tenemos ninguna observación importante respecto al área técnica o de reinserción de esta unidad penal, que es bastante positiva. Lo que me gustaría o nos gustaría que ocurriera en todas las unidades penales. Y pasamos a la más problemática, atención a la hora. Disculpen lo que me he extendido. No, está súper Eh, interesante, súper el interesante. CP Biobío. Y aquí hay un tema. Esta es la única unidad penal concesionada de la región del Biobío. Como señalamos al comienzo, todos los servicios que uno se puede imaginar, reinserción, alimentación, lavandería, em, están provistos por una empresa concesionada. Solo seguridad está provisto por Gendarmería de Chile. El tratamiento o cómo se relaciona la empresa con Gendarmería, con la administración pública, es complejo. Las concesiones no son supervigiladas por el Ministerio de Justicia ni por Gendarmería de Chile, son supervigiladas por el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, para llegar a hablar con la empresa ante algún conflicto, hay que hablar con Gendarmería, Ministerio de Justicia, Ministerio de Obras Públicas y la empresa. Es un tránsito complejo. El régimen penitenciario, aquí hay de todo. Hay internos con muy buena conducta sostenida y hay internos con pésima conducta. Es una unidad penal de una seguridad alta, a la cual arriban internos de todo el país. Em, la población penal, internos desde Arica hasta literalmente Punta Arenas, lo que genera complejidades porque se afecta mucho el derecho a visita de internos de otras regiones trasladados a CP Biobío, incluso dentro de la misma región. em, Como aquellos internas de la provincia de Biobío. La población penal también es una unidad penal que cuenta con una gran infraestructura, con una unidad penal que era hoy día llamada Ala Norte, que era antiguamente el CCP Biobío, que es la unidad más nueva, inaugurada en 2011. No es la más nueva, pero está inaugurada en 2011. Al costado está el remodelado ex CCP Concepción o CP Concepción, Complejo Penitenciario de Concepción, que era el ex Manzano, que está hoy día llamado a la sur del Complejo Penitenciario Biobío Biobío. En esa unidad penal cuenta con mujeres. Son las 288 plazas que tiene en el módulo 1 de dicha unidad penal completamente renovada. Esto está inaugurado el año pasado, 2023. El módulo 1 completo está destinado para mujeres condenadas privadas de libertad. Y además tiene una zona externa, lo que antiguamente era la sección femenina, que hoy día está destinada a imputadas. Ahí también dentro de la unidad, eh, dentro de la infraestructura del ala sur, también está el proyecto y se está trasladando internas imputadas para el cumplimiento de la medida cautelar.
La idea es que la sección femenina antigua se desocupe totalmente, deje de utilizarse. Como infraestructura, no hay mayores problemas de infraestructura, son unidades penales bastante nuevas, del 2011 y 2023, totalmente renovadas, pero uno podría pensar que no hay problemas, pero sí los hay. Por ejemplo, en el ala norte o en el CP o en el CCP, ex CCP Bio Bio, hay zonas de la unidad penal donde no llega la luz del sol, en verano o en invierno. Es muy helado, húmedo y complejo. Días de lluvia es muy húmedo. Y eso también propicia, o sea, propicia enfermedades para los internos. Eh, Existen zonas complejas para los propios grupos vulnerables. Como conversábamos al comienzo, hay un módulo completo que está dispuesto para la comunidad LGBTIQ+, donde hay cierta, eh, un poco más de libertad respecto a la calefacción, por ejemplo. Hay un grupo importante de internos que está, que, que cumple su condena y tiene VIH. Hay internos que tienen VIH y están en otras zonas de la unidad penal que son bastante húmedas y es complejo cuidar su salud en aquellas condiciones. Entonces, uno podría pensar que la infraestructura es bastante adecuada, pero tiene sus bemoles en algunas circunstancias. Grupos vulnerables, hay internos de pueblos originarios, hay internos de la comunidad LGBTIQ+, hay internos adultos mayores, hay mujeres con embarazadas, hay mujeres con niños lactantes y de todo. Y aquí viene el Súper gran variada, problema, sí, de todo, súper extranjeros variada la también. población, ¿Ah? claro. Súper variada la población acá, porque también concentra la mayor cantidad de personas privadas de libertad en la región. Entonces, Sí, eh, efectivamente, 1.700 internos condenados. O sea, 1.700 internos, 200 mujeres. Aquí, aquí entramos en un tema con reinserción y la área técnica, que depende de una empresa privada. Entonces, como personalmente decía, pues, siento que el foco no está puesto en reinserción en esta unidad penal. Entonces, hay metas que se cumplen por reglamento. Se establece el contrato de concesión que se le entregó a la empresa concesionada. eh, Establece la necesidad de confección de un reglamento. Ese reglamento es tremendo, son más de 1.000 páginas. Y hay un acápite completo respecto al servicio de reinserción. De ese reglamento nacen y del contrato nacen metas de cumplimiento, pero las metas para reinserción son muy bajas. Entonces, las actividades de reinserción tienen que llegar a no menos del 20% de la población penal, lo que es bajo. Y vamos a hablar con ejemplos muy concretos. Por ejemplo, se la estructura. No todos los internos tienen un programa de intervención, un plan de intervención individual. A no todos los internos se les evalúa su riesgo de reincidencia, su necesidad de intervención. Pero aquellos que ya se les ha evaluado, se les ha estructurado un programa de reinserción social, la ejecución de talleres es muy espaciada y tampoco es completa. Por la cantidad de población penal, por la deficiencia, o sea, por lo reducido de los profesionales y por lo reducido también de las metas, no se le provee y no son llamados los internos a los talleres que requieren cumplir para reducir su riesgo de reincidencia de forma constante. Pero para cumplir las metas, llaman a los internos para hacer un taller polideportivo, un taller de habilidades artesanales, un taller de apresto laboral, que o sea, efectivamente está haciendo actividades de reinserción, pero no son actividades que están netamente enfocadas a reducir su riesgo de reincidencia. Y eso genera complejidades a nivel tal que hoy día, en esta unidad penal, con 2.600 internos aproximadamente, Bio Bio, con 1.713 condenados, solo dos tienen permiso de salida. horrible. Entonces, eso es inaudito. No pasa en otras unidades penales. Entonces, ¿por qué? Porque entregar un permiso de salida a un interno se le exige reducir su riesgo de reincidencia, lo mismo que pasa con los traslados a hacer. Pero no se puede demostrar la reducción, y los informes son muy malos, pero tampoco hay una ejecución constante de los talleres que son necesarios para reducir dicho riesgo.
Entonces entramos en esa camisa y entramos en esa dicotomía. No podemos, pero tampoco le damos los permisos de salida, y eso también impacta en la libertad condicional, que después de cambios legislativos se hace muy importante demostrar avances en los procesos de reinserción, pero no puedo demostrar avances si no tengo actividades de reinserción. Y la empresa que está obligada a hacerlo no lo hace, puesto que su fin, su objetivo está puesto en otro lado. Las metas que se le exigen son muy bajas. Y para poder exigir el cumplimiento de dichas metas, tenemos que hacer una vuelta importante, a la cual al final no llegamos nunca. Tener que hablar con el Ministerio de Obras Públicas para hacer algún reclamo bastante complejo, pasando por Gendarmería, Justicia, Obras Públicas y la empresa. Entonces, lo complejo de esta unidad penal, aparte de la población penal, que es muy diversa, es muy compleja, viene de diversos lados, una unidad penal que también genera mucho riesgo para la seguridad, más allá del recinto, la seguridad propia de los internos, en los grupos vulnerables y el área técnica de reinserción, que es un foco de conflicto constante. Disculpa por lo que no tenemos hemos podido levantar conclusiones regionales, pero con una mirada bastante local dependiendo de la unidad penal. Pero sí, como hemos observado, el acceso a reinserción estamos muy al déficit, la ocupación de los SET también al déficit, el cuidado y la seguridad de los internos en esta unidad penal gigante estamos al déficit. Cómo se maneja el régimen penitenciario en unidades de conducta, también estamos al déficit. Como hemos señalado, para mantenerse en una unidad penal chica, que tiene mejor acceso a reinserción, que está más cercana a su casa, se maneja la conducta y se aceptan cosas que no se debieran aceptar, es complejo. Entonces, em, disculpen me demoraba más de lo que corresponde. No, pero está súper interesante lo que nos has planteado. Yo creo que esta mirada, yo no sé si te quedan más presentaciones, más láminas. No, no, ahora podríamos llegar a conclusiones como ya nos estábamos sacando, Ah, pero sí, no, yo creo que, a ver, a ver, encuentro que tu presentación ha sido súper interesante porque tú presentaste los diversos centros que tenemos en la región. Y a la vez tú presentaste áreas de interés, como la población penal, que es la cantidad, las condiciones de infraestructura, los grupos vulnerables presentes, el área técnica de reinserción, y donde ahí hemos podido ver que hay como 2 o 3 recintos en la región que están en condiciones de hacinamiento inicial, porque estos comúnmente van en aumento, como que no se frena el ingreso. eh, eh, las mujeres están solamente ubicadas y localizadas ya sea en Arauco o en el CP Biobío. El tema también de la desterritorialización también es bien abismante acá en la región del Biobío, porque tú hablabas ahí de recintos penitenciarios, pero que son solamente para buena conducta. ¿Mm? Entonces igual es súper selectivo además. Y para qué decir el recinto que hemos conocido muy bien a la luz de los cabildos penitenciarios que hicimos en el año 2022, donde trabajamos ahí junto contigo, Alejandro, e integrantes del colectivo, donde entramos al CP Bio Bio, y justamente ahí en el año 2022 nos hablaban de que las condiciones de reinserción es la gran tarea pendiente del Estado de Chile, que las condiciones de reinserción incluso nos planteaban que era una falsedad de lo que se decía respecto de los programas de reinserción que se estaba llevando a cabo por parte de la administración carcelaria. Entonces, se vuelve obviamente a colocar aquí en tensión esta gran esperanza, ¿no? que tienen las personas privadas de libertad y el discurso político que aparece de manera constante. Yo creo que al tener bajos niveles de reinserción, al tener menos posibilidades de reinserción, de desterritorializar y concentrar a una población, estamos hablando de condiciones de vulneración, pero también condiciones de concentrar y por sobre todo de seguir con la omnipresencia de esta lógica de la seguridad, ¿no? Que está súper instalada en el discurso y en el cotidiano y en el sentido común de las personas. O sea, que quédense bien encerrados
ahí están bien y nosotros estamos más tranquilos, ¿ya? Aquí no queremos centros penitenciarios en mi región o en mi localidad, o sea, y que se vayan para otro lado. Entonces, esa lógica de la seguridad que hemos visibilizado a partir de tu presentación, Alejandro, creo que es un, es una situación que coloca la misma situación carcelaria, valga la redundancia, en crisis. ¿Qué opinas tú de esto de, de esta lógica? Porque la misma situación de segregamiento, esta condición de privación a las posibilidades de reinserción, a las posibilidades de acceso laboral de las mujeres, hace que obviamente se sientan bajo una lógica y con una omnipresencia de la seguridad y el control abismante. O sea, ahí, ¿qué nos puedes tú decir con esta lógica también punitivista que está también en el discurso y que se ha exacerbado también desde las políticas públicas? Es complejo cuando se hacen políticas públicas de corto plazo y mirado en la encuesta. Entonces, estamos en una sociedad bastante individualista, em, que nos lleva a mirar el bienestar personal y de mi cercano y de nada más. Y de todo lo que es contrario, la otrocidad, como se habla en derechos humanos, el otro, esconderlo, alejarlo, olvidarlo, guardarlo, meterlo bajo en el alfombra. Entonces, lo que siempre uno expone que la gente que está privada de libertad, la gente que está condenada por un delito, o que está inserta en una contracultura delictual, meterla en la cárcel y que me olvido de ella, desaparece de mi espectro. Yo me siento tranquilo, me siento seguro cuando esta persona no me la puedo topar en la calle. Y así vamos acumulando personas en la cárcel. Y cuando uno le dice, oye, pero si la gente que está privada de libertad sale, si las condenas no son eternas, no son perpetuas, salvo algunos casos muy específicos. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que están privadas de libertad durante los tiempos de privación de libertad? Si intentemos algo, por lo menos. Nunca renunciar a la reinserción, nunca. Uno puede caerse muchas veces, se vuelve a reincidir, pero en algún momento, si alguno de ellos no vuelve a caer en este círculo, vuelve o se centra en actividades prosociales y modifica su conducta, ya con uno basta. Y así tenemos que seguir insistiendo porque es la única forma de poder derechamente combatir la delincuencia. Es con políticas sociales, no con, no con, no con punitivismo puro. Entonces, mejorando las condiciones socioeconómicas, mejorando las condiciones barriales, conversando con la gente. O sea, es complejo cuando uno va a estar está entrevistando internos privados de libertad y está su familia ahí, pues. A mí me genera cierta, un poco complejidad cuando se asume esta contracultura como natural. Entonces, si no está bien, pero debemos trabajar para que se entienda que eso no está bien. Y así también debemos trabajar para que la gente, el resto, la comunidad en general, no mire a una persona que está privada de libertad o que está condenado, que comete delitos como el otro como el paria de la sociedad, sino que en vez de alejarlo, ocultarlo, olvidarme, ir a buscarlo y traerlo. Entonces, es un tema bastante más grande, ya bastante más sociológico. Pero Eh, privando de libertad a todos, no vamos a conseguir más que acrecentar las cárceles y hacer más cárceles concesionadas y llenar más bolsillos de dinero. Pero claro. solución definitiva no vamos a tener. Y esto va a seguir creciendo. Claro, yo creo que, y también hay un tema que aquí que igual le voy a ser breve porque hay una situación que se habla de las situaciones de inseguridad, las situaciones de violencia que hay en la calle, pero eso también ocurre dentro de la cárcel. O sea, yo creo que esto también nos invita a que pensemos la cárcel, porque lo que tú dices, o sea, ante esta falta de oportunidades, obviamente no estamos trabajando por ese bien de las personas. Imagínate cuánto salen y cómo salen, con una sociedad que los sancionó, que los castiga, ¿no es cierto? Obviamente por el solo hecho de estar o de haber estado en una situación del encierro, pero que también se niega y también
les aparta y les cierra todas las posibilidades. Y también dentro de la cárcel también se ha sabido situaciones de mucha violencia dentro de la cárcel. Porque no solamente está el afuera, sino que también dentro del sistema carcelario. ¿Cómo tú has visto también esa situación en la región? Replicando lógicas de violencia, y eso es complejo. O sea, hay una problemas de seguridad pública, como dices, en la calle, pero también eso impactado dentro de la unidad penal. Está bastante más complejo. Eh, Particularmente en el CP Bío Bío, donde, como eso es casi como un bolsillo de payaso, llegan todos a la cárcel concesionada. Lo que personalmente he visto un aumento de las riñas con arma. Eh, Eso también ha traído mayor cantidad de sanciones propias del régimen penitenciario por faltas al régimen. Sanciones más complejas, que son sanciones de internación en celda de aislamiento por 5 por 9 por 10 días. Y mayor cantidad de internos que mantienen una conducta baja o negativa, mala, pésima. Eso también impacta porque tampoco puede avanzar en sus procesos de reinserción. Pero el trato dentro de los últimos años, por lo menos el año pasado y lo que va en este año, no hemos observado grandes episodios de violencia institucional que repliquen la violencia al interior de la unidad penal, violencia física ejercida en contra de los internos. Pero eso no quiere decir que no puedan ocurrir. A nosotros no nos han llegado denuncias, pero eso también porque las cosas a veces en la cárcel se resuelven dentro de la cárcel, con los términos de la cárcel. Y eso también genera problemas porque se va replicando y se hicieron los círculos de violencia. Em, no solamente se vulnera en esta forma con violencia física los internos, sino que también con amenazas de te voy a sancionar o te castigo por nada, porque yo tengo el poder acá. Si tú miras feo o pasa algo, yo te sanciono. Eh, y también lo hemos observado, de hecho, lo hemos visibilizado, porque hay momentos en que esto queda grabado en cámaras de seguridad y eso lo podemos llevar al tribunal y se observa. Yo no estoy contando lo que hemos podido visualizar y exhibir o exponer en un tribunal lo que está ocurriendo. Entonces, esa lógica de poder y lógica de violencia se sigue replicando al interior de la unidad penal y también impacta en el desarrollo de la vida de los internos. Y no estamos reduciendo la violencia al interior de la unidad penal, sino que con esas lógicas de poder se sigue potenciando y al final es poco lo que podemos hacer para que cuando los internos salgan no sigan siendo violentos. Claro. Por eso que yo creo que es necesario que pensemos la cárcel, quienes hacemos educación en cárcel, quienes trabajamos también en talleres que promueven la educación y la cultura en cárcel, el trabajo, yo creo que nos demanda obviamente el compromiso de pensar en los sujetos, en las personas que están dentro de estos recintos, que están pasando por diversas necesidades, que están pasando por una multiplicidad, obviamente, de anhelos y deseos y de búsqueda, ¿no? Ellos mismos nos decían, que yo recuerdo de los cabildos penitenciarios, que ellos planteaban y pensaban el país y nos decían que, por ejemplo, la misma situación del narcotráfico, ellos planteaban que era un cáncer para la sociedad. Cuando me lo dijo una persona privada de libertad, me quedó resonando hasta el día de hoy. Y es interesante de ver que las personas privadas de libertad también buscan poder salir de esa exclusión histórica en la cual se les ha situado hoy en día. Entonces, y en ese sentido, eh, Alejandro, y para ya ir concluyendo en honor al tiempo, ¿cuál desde tu visión como abogado eh, y defensor penal de la región del Biobío, y con toda tu experiencia, que ha sido extraordinaria, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu llamado que tú le harías a los colectivos, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en favor de las personas privadas de libertad? Personas que también trabajan en universidades, en fundaciones, en diversos espacios. ¿Y qué nos dirías, a qué nos invitarías para poder seguir trabajando y seguir convocándonos entre todos, todas y todes en favor de los derechos humanos?
En primer lugar, no olvidar de la cárcel, no olvidar estar adentro de la cárcel con actividades. Los internos y las internas están muy solos, en general. Eh, Solo en el día a día. Nosotros tenemos capacidad para ir en algún momento, que es dentro del desencierro, pero en general pasan mucho tiempo solos y mucho tiempo encerrados. 20 horas, algunos internos 14 horas generalmente de encierro, más de 10 horas de encierro, literalmente de encierro. Entonces, estar presente con actividades que no sean como actividades que nos gustan a nosotros y le llevamos al interno. Porque ellos también, los internos y las internas, tienen necesidades específicas y la idea es conversar con ellos y ellas y que esas actividades nazcan de las necesidades que ellos tengan en particular. Eso en primer lugar. Y lo otro, promover el cambio de política pública, que se enfoque en reinserción, que nosotros al final tengamos una definición de el objetivo de la pena y trabajemos para el cumplimiento de ese objetivo de la pena, que es la definitiva, la reinserción social de las personas privadas de libertad. Un objetivo que está en tratados internacionales y que lo podemos recoger, pero es necesario legalizarlo, aportar recursos para ello y trabajar en pos. Y no solamente penitenciario ni penal, sino que además es social. Entonces tenemos que intervenir, tenemos que trabajar en los barrios, tenemos que trabajar con los niños, tenemos que trabajar en la plaza, tenemos que mejorar la iluminación, tenemos que, como decía, el cáncer de la droga o del tráfico, pero la gente se inserta en el tráfico por necesidad, porque también lo ve, porque ve que a aquella persona que está traficando o está cometiendo delitos le va mucho mejor en menos tiempo, es más fácil llegar, no tengo que estudiar, no necesito pasar horas de estudio, no necesito gastar recursos para poder estudiar, sino que me voy a hacer soldado, después narco y empiezo a avanzar. Entonces, tenemos que trabajar para demostrar que esa no es la vía, que no es la forma correcta, porque eso también trae riesgos, también pierden vidas, también la familia se afecta. Entonces, no es, como dicen, voy a ganar la plata fácil. No, no es fácil. No es fácil, tienen muchos riesgos y hay que visualizarlos. Entonces, no es una vía fácil, es una vía que gana muchos recursos, pero no es una vía fácil. Eh, pero tenemos que visualizar que no está bien. Entonces, también que ese mismo colectivo colabore en darle una visión colectiva a la sociedad, de trabajo cooperativo en la sociedad, evitando el individualismo, si también dentro de la comisión de delitos hay muchos individualistas, la satisfacción propia de recursos o de necesidades. Eso como términos generales, Viviana. Súper, súper interesante, Alejandro. Nos diste un panorama excelente, amplio, consistente de la realidad de lo que es la región del Biobío y que a nosotros, para nuestro trabajo como colectivo y para tantos y tantas que somos de la región, obviamente que nos importa pensar la cárcel, pero también con estos datos duros, con estos antecedentes. Bueno, Alejandro, no te queremos despedir aquí porque te vamos a seguir invitando a futuro y obviamente que te vaya muy bien en tu trabajo como abogado y como defensor penalista de la región del Biobío. Sabemos tu trabajo y te felicitamos y te damos enormemente las gracias por este aporte, por este conocimiento y por ese ímpetu y por esa invitación en la cual tú nos das siempre a seguir trabajando por las personas privadas de libertad. Así es que un abrazo grande, te queremos mucho y que te vaya muy bien en tu trabajo y en tus Muchas acciones. gracias a ustedes. Que estén muy bien.